Bali, una joya en Indonesia, no es solo playas paradisíacas y templos místicos. Es un lugar lleno de curiosidades. ¿Sabías que Bali tiene su propio calendario único de 210 días y que cada año tiene múltiples celebraciones dedicadas a los espíritus y a los dioses? La cultura balinesa está tan unida a sus tradiciones que cada día los locales realizan ofrendas hechas de flores y hojas de palma para mantener el equilibrio espiritual. Además, Bali es hogar de un sistema de riego ancestral, el Subak, que permite el flujo perfecto del agua entre las terrazas de arroz, tan ingenioso que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y en Bali, cada bebé pasa los primeros 3 meses sin tocar el suelo, ya que se considera que son seres aún cercanos al mundo espiritual. Bali es un sitio donde la espiritualidad, la naturaleza y el arte se unen para crear un destino verdaderamente mágico. Empezamos en Sanur, una zona costera serena, perfecta para relajarse y disfrutar de la calma del mar. Aquí, no dejen de pasear por el mercado nocturno. Lleno de aromas y sabores locales, es ideal para probar los satay frescos y descubrir la gastronomía balinesa en su máxima expresión. Seguimos nuestro recorrido en el Pura Taman Ayun, un templo rodeado de agua que parece flotar en medio de su jardín. Este sitio es uno de los Pura templos más fotogénicos de Bali, con pagodas en múltiples niveles que simbolizan la estructura del universo. No dejen de caminar por el puente para tener una vista completa de sus jardines y de sus detalles arquitectónicos. El Pura Uluwandanu Bratan, a orillas del lago Bratan, es nuestro siguiente destino. Con su reflejo en el agua y la niebla que suele cubrir la zona, este templo parece salido de un sueño. Es un templo dedicado a Dewi Danu, la diosa del agua, vital en una isla que depende tanto de la agricultura. La bruma alrededor le da un aire místico, ideal para fotos únicas. Ahora, nos dirigimos hacia las terrazas de arroz de Jatiluwih. Este es uno de los paisajes más emblemáticos de Bali y, sin duda, merece su estatus como Patrimonio de la Humanidad. Aquí, el sistema de riego Subak permite que el agua fluya a través de las terrazas en armonía con la naturaleza. Es un lugar para admirar cómo la cultura y la tierra se fusionan de una manera única. Continuamos en el impresionante Tanah Lot, un templo marino situado sobre una roca en el mar. Con la marea baja, se puede llegar caminando hasta él. Con la marea alta, el templo parece flotar en el agua. Es uno de los puntos más mágicos para ver el atardecer en Bali, donde los tonos dorados y el templo en el horizonte crean una postal inolvidable. Luego llegamos a Goa Gajah, también conocida como la Cueva del Elefante.
Este lugar tiene una entrada tallada en piedra con expresiones de demonios, pero tranquilos. Es un lugar de paz. Dentro, hay varias estatuas de deidades hindúes, y los alrededores tienen una piscina de baño sagrada rodeada de frondosa vegetación. Seguimos hacia el Pura Ulundanu Batur, otro templo sagrado dedicado a la diosa del agua. Situado en las alturas, su ubicación nos permite ver el impresionante volcán Monte Batur al fondo. Si tienen suerte de visitar durante uno de los festivales, verán las ceremonias y ofrendas que hacen aún más vibrante este templo. El Pura Besakí, conocido como el Templo Madre de Bali, es el complejo de templos más grande de la isla, construido sobre las laderas del Monte Agung. Este templo tiene más de 80 templos individuales, y una de las vistas más impresionantes es la del templo que se eleva en el horizonte, abrazado por la naturaleza y con el volcán en el fondo. Pasamos por Taman Gili, en el Palacio Real de Klungkung. Aquí, las pinturas en el techo del pabellón Kertagosa muestran escenas de juicio y justicia, con un estilo único llamado Kama-san. Es uno de los pocos lugares donde se preserva esta técnica pictórica balinesa, y realmente se siente como viajar en el tiempo. Visitamos ahora Gunung Kawi, donde enormes santuarios están tallados en roca en medio de una jungla. Es un lugar místico rodeado de frondosos árboles y campos de arroz, y se dice que estos monumentos son tumbas de antiguos reyes. Aquí, la tranquilidad del entorno es perfecta para sentirse en conexión con el pasado balinés. Nos movemos hacia el Pura Tirtha Empul, conocido por su piscina sagrada donde los balineses y turistas realizan rituales de purificación en sus aguas.
Las fuentes emanan agua de manantiales naturales y tienen un significado espiritual muy importante. No se pierdan la oportunidad de participar en el ritual de baño, una experiencia única. En el Monkey Forest de Ubud, veremos a los macacos que andan libres entre las ruinas de un antiguo templo. Aunque son adorables, hay que tener cuidado porque son famosos por tomar prestadas cosas de los visitantes. Este bosque sagrado representa la armonía entre los humanos y la naturaleza, y es una parada divertida y especial. Finalmente, en el Pura Luhur Uluwatu, situado en un acantilado sobre el océano, contemplaremos una de las puestas de sol más bellas de Bali. Aquí, el templo está dedicado a los espíritus del mar, y al anochecer se realiza una danza tradicional Kekak, donde decenas de bailarines cuentan leyendas a través de movimientos y sonidos hipnotizantes.